Sí, Entonces, ¿cómo daría la respuesta? ¿Que que el cobre es más grande que el agua o que sí, necesita de más sin energía? dudas. Sin dudas que el delta de fusión del cobre es bastante más grande que el delta de fusión del agua. Ah, bien, gracias. Y aquí lo estoy viendo, yo le puse 2 veces más grande, pero es bastante más grande, casi el doble. ¿Sí? Francisco. Francisco era. Sí, profe. No, quería presentar que yo lo planteé en forma de regla de 3 simple y capaz que se ve más sencillo para los chicos, no sé. Mostranos, dale, mostranos. Mm. Recuerden que cuanto más claro nos quede acá las cosas, es decir, cuanto más dudas surjan, menos van a tener que estudiar después para el parcial. ¿Ahí se ve? Yo no lo veo todavía. No. No, no se ve todavía. No, no sé. ¿Tampoco? Ahora sí, se está empezando a ver. Ahí está, ahora sí. Bueno, yo saqué, si, bueno, nos daban este dato que el de entalpía del hielo, dice, si 1 gramo del cobre pesa 42 calorías, 35 gramos del cobre, ¿cuántas calorías eran? Entonces después dice, si una caloría son 1000, 1 kilocalorías son 1000 calorías, lo que me había dado, lo que pesaba 1 gramo del cobre, son 2,667 kilogramos de calorías. O sea, primero esta, regla de 3 simple, y después esta, pero bueno, sí, lo hice al revés. Está bien. Sí, vamos a decir que 42 calorías se insumen por gramo de cobre, ¿sí? Sí, Y para 63,5 gramos de cobre, que justamente es un mol, se insumen o se requieren 2.667 calorías, que es lo mismo que 2,667 kilocalorías. Y ahí abajo hiciste la comparativa. Y sí, podés hacer esa comparativa, ¿por qué? Porque tenés las mismas unidades en ambos casos, claro, kilocaloría por mol. claro, acá me faltaría el por mol, pero quedaría. No, pero está bien, está bien. Bárbaro, lo presentaste como regla de 3, está muy bien. Sí. Bueno, bien, espero que haya quedado claro que cómo se podrían hacer las comparativas y que en este caso estamos comparando por cantidad de enlaces, me los unifica la unidad de mol, pero les va a servir cuando tengan que hacer cuadros comparativos de lo que sea, de rendimiento, de lo que fuese, tener en cuenta esto de que debemos comparar unidades iguales y a partir de ahí evaluar la segunda variable o tercera, si es mayor o menor, para poder comparar dos cosas, ¿sí? ¿Me explico? Si evaluamos el precio de una computadora, no podemos poner precio en dólar y la otra comparativa es precio en peso, porque no tenemos referencia, ¿sí? Entonces debemos usar la misma unidad. A eso hago referencia. Bueno, no sé quién quería presentar el 12. Entre tantos aquí se me fue el nombre. ¿Eras vos, Rocío? No, me dijo. Bueno. Sí, quien haya sido recién, que habló del 12, preséntelo. Ah, no, que me dijo, pero yo no lo puedo presentar porque no lo tengo en la compu. Y lo hice recién en base a lo que habían explicado, pero porque no sabía cómo hacerlo. Bueno, ¿y qué es qué es lo que razonaste rápidamente en base del 11? ¿Qué pensaste para el 12? Hice lo mismo que mi compañero recién, pero en vez de 22, en vez de 22,67 como le había dado él, como había usado él, yo hice el cálculo con 22,64,3. No sé por qué esa diferencia, pero bueno, me dio casi lo mismo. No sé qué habré hecho, pero... Perdón, ¿vos estás hablando del ejercicio 11? No, del 12. Él presentó el 11 recién.
El 11 lo presentó con regla de 3, una forma distinta a la que mostré yo. Ah, bueno, el 12 lo acabo de hacer parecido entonces. Re perdido. En Pero el bueno, 12, también hice una regla de 3 simple y me dio calorías por gramo y pude comparar cuántas calorías por gramo necesitaba para la fusión del agua y para la vaporización del agua. Eso. Perdón si no se entiende, es que lo acabo de hacer recién porque no tenía idea. no, está bien, está bien. En este caso, como la comparativa es del mismo compuesto, que es el agua, y lo que hacemos es Claro. comparar dos puntos de equilibrios. Uno es el de fusión entre sólido y líquido, y el otro es el de vaporización entre líquido y gaseoso, ¿sí? Y la pregunta dice, ¿cómo justifica que el cambio de entalpía de fusión sea más pequeño, es decir, y que insuma menos energía, que el cambio de entalpía de vaporización? ¿Qué empezamos a evaluar acá? Si estamos, ya Profe, la comparativa de los moles y Y de las los gramos uniones, que pesan, porque estamos hablando siempre del agua, ¿no? Es una sola sustancia. sí, por lo que habíamos dicho anteriormente, las uniones son más fuertes en estado líquido que para vapor, o sea que va a necesitar más para vapor. ¿Y por qué? Vale. ¿Lucía? Porque necesita más energía para que se rompan los enlaces y se vaporice el agua, porque para la vaporización deben estar las moléculas Más o separadas, sea, más dispersas. que no se tienen que unir. Carlos, ¿si vas a sumar algo? Carlos Salum. sí, profe, iba a decir que hay mucho ruido acá, igual no sé si se escucha algo, pero que No, se escucha se bien. requiere mayor energía para romper los enlaces cuando el agua para pasar de líquido a gaseoso que de sólido a líquido. Eso iba a decir. Está bien. A ver, yo lo veo en el Profe. apunte y el delta de vaporización es 10 y pico, 10,52, y el de fusión es 1,44. Sí, sin duda es que es casi 10 veces más grande. La pregunta es ¿por qué? Profe, Sí. Melina. Porque para la fusión no hace falta que se rompan los enlaces, sino solamente No, no hace falta que se rompan todos los enlaces. se necesita estimularlos. Claro, solamente estimule las moléculas. ¿No había Pero rotura no de rompe enlaces los enlaces en de la sólido a función. líquido? En la fusión. ¿No había algunas roturas? Sí, Sí, pero no en los puentes. O sea, no a la misma cantidad que se necesita para la vaporización. Bien, ahí va el punto. Para no haber una Decíamos separación que- total. Bien, bien, Melina. Decíamos que para que pase de sólido a líquido, teníamos que romper algunos enlaces nomás y quedaban como en grupos las moléculas. En vez de ser todo un solo bloque, como es en el sólido, se particionaban y quedaban como subgrupos, vamos a llamarles, ¿sí? Entonces se rompen algunos enlaces, pero quedan muchas moléculas en grupos y unidas entre sí. A diferencia de cuando pasa el estado líquido al gaseoso, en el cual si había un grupo de 10 moléculas, sí o sí, cada una se tiene que romper los enlaces que se unen con el resto. ¿Para qué? Para liberarse de manera individual. ¿Sí? Entonces, al haber muchos más enlaces que romper, porque cada molécula se va individualmente en estado gaseoso, indudablemente que se necesita más energía. Supongamos que necesitamos una unidad de energía por enlace, como tenemos muchos más enlaces por romper, tenemos mucha más energía demandada para hacer ese cambio de fase líquida a gaseosa. ¿Se ve? Sí, yo, profe, puse que la justificación sería de que las fuerzas se mantienen a una sustancia en estado sólido con respecto al líquido. Son de menor diferencia que las que mantienen a una sustancia en estado líquido con respecto al gaseoso, con lo cual requieren de menor energía para ser vencidas. Sí, y de todos modos, a ver, recuerden que estamos comparando a ver, ¿cómo se los explico?
Estamos comparando. Tengo ¿qué que ocurre? comparar las dos que tenía en el 11. Estamos comparando qué ocurre a 0 grados, que a 0 grados puede estar en fase sólida o en fase líquida, y ahí hay una diferencia de energía, que si el agua está en fase líquida, tiene 1,44 kilocalorías por mol más a 0 grados, ¿sí?, que lo que tuviera el hielo a 0 grados. ¿Se ve? Y estamos comparando ese punto con el otro punto que es a 100 grados, en el cual la fase gaseosa a 100 grados tiene 10,52, creo que era, kilocalorías por mol, que esa misma agua en fase líquida a 100 grados, a la misma temperatura, uno tiene mucha más energía que el otro estado, ¿sí? Y eso se da justamente por esto, porque imaginen un grupo de 20 moléculas, vamos a darle un número, un grupo de 20 moléculas, ¿sí?, que están unidas en estado sólido, y cuando rompemos un par de enlaces, se arman 4 bloques de 5. 4 bloques de 5 moléculas, y ahí entra en estado líquido, ¿sí? Entonces insumimos energía para 4 tipos de enlaces, ¿sí? Se arman grupos. Ahora bien, cuando pasa de la fase líquida a la fase gaseosa, se tiene que romper uno y cada uno de todos esos enlaces, ¿sí? Vamos a asumir que si habían 20 moléculas, habían 20 enlaces inicial, menos 4 que se rompieron para pasar del sólido al líquido, nos quedan 16 enlaces todavía para romper, para que cada molécula de agua se desprenda individualmente en fase gaseosa, ¿sí? Entonces, cuanto más enlaces hay para romper, más energía demanda ese cambio de fase. ¿Quedó un poquito más claro o...? Sí, sí. Bueno. Sí, Tengo Lucía. una duda. No me queda claro de dónde salen la fusión del agua. O sea, porque sí, en el apunte estaba, pero ¿siempre nos las van a dar o hay alguna forma de calcularla? No, lo que se evalúa es esa diferencia energética. Justamente, y lo que grafica el apunte, es que nosotros no sabemos el estado de energía del agua líquida a 0 grados y del agua sólida a 0 grados. Se puede medir a modo experimental, pero nosotros no lo podríamos medir en la vida cotidiana. Lo que sí sabemos es la diferencia de energía. No sabemos cuánto es la energía de cada estado, pero sí sabemos cuál es la diferencia entre ambos estados o fases. Entonces, si me preguntás por el tema de evaluar o alguna ejercitación, y más puntualmente pensando en el parcial, no te preocupes que por supuesto no deben saber ustedes ningún valor, ni lo van a calcular, sino que a lo mejor pueden interpretar a partir del tipo de enlace, como es la pregunta A, estimar si va a demandar más energía, si ese delta de entalpía va a ser mayor o menor respecto a otro tipo de enlace. Pero no van a poder ustedes nunca definir qué cantidad es, qué número, ¿sí? Eso viene dado valores por tabla en función del compuesto que sea, así como vimos el cobre, el agua y otros, ¿sí? Bueno, estamos en el 12, ¿salimos por el 15? Bueno, ¿quién presenta el 15 y sobre todo, bueno, nombrar el punto A, B y C? ¿Hay alguien por ahí? Se me cortó internet. Profe, Se le escucho, profe. Profe. Sí. Se le escucha medio cortado.
Ah, bien, bien. Si no hay nadie, yo lo tengo, pero no sé. El primer proceso que se produciría, Dale, dale. que se produce sería la evaporización. Bien, vamos a verlo. ¿Lo puedes mostrar, Matías, Tulián, o tenés para presentarlo? No, lo tengo en papel. Bueno, vamos entonces con... Estoy Bien, en vamos el con teléfono. Mauro y Melina. Bien, ¿Querés presentarlo? sí, ahí. Ahí se ve. Sí. Bien. El número Sí, se ve. 15. Bueno, la decía, ¿qué 15. procesos ocurren en el recipiente? Bueno, comienza el proceso de vaporización hasta llegar a un punto de equilibrio en el que la presión del agua, el estado gas, contrarreste el requerido para la vaporización, haciendo que el excedente se precipite en forma de agua líquida por la condensación hasta que tal fluctuación sea constante pero no visible, digamos, a nivel macroscópico. Punto de equilibrio. Siempre y cuando la temperatura exterior sea mayor, en caso contrario se daría el mismo proceso pero a la inversa. En caso de ser la misma temperatura se mantiene un equilibrio. No sé si se entendió. Acá está el gráfico, donde primero va a empezar la evaporización hasta que se condense, y ahí ya el agua va a precipitar otra vez en estado líquido. O sea, hasta que se llene de gas, y ahí comienza la condensación para después la precipitación. No sé si se entendió. Hasta Te pregunto, en el segundo dibujito ahí del esquema. Sí. Perdón, contanos. No sé qué iba a preguntar. Porque ahí se como que se... No, bueno, cuando los dos procesos bien. tengan una misma velocidad, o sea, una velocidad constante, ambos procesos. Perfecto. Te pregunto, y para todos, en el segundo hay esquema que está en el segundo dibujo, el del medio. Sí. Que ahí se grafica un proceso de evaporación igual que al inicio, ¿no? Te pregunto, en ese punto, ¿cuándo es que arranca la condensación? O sea, en el punto del medio, ¿hay condensación, sí o no? La condensación se arranca cuando hay suficiente vapor en el ambiente. No, ahí no. ¿Qué opina el resto? Melina, estás presentando, y el resto, ¿qué opina? Yo opino lo mismo que Matías, que en el segundo gráfico no hay condensación aún, o sea, hasta que no se supere el nivel soportado por el sistema, digamos, de vapor. Ahí como que se ve en el gráfico como que el vapor se está llenando el ambiente, pero no hay suficiente como para que se produzca una condensación. ¿Tiene que ver algo con la presión? Y si yo les digo que en la medida que haya, algunas moléculas gaseosas ya hay condensación. Y si son estaríamos equivocados. No visibles es otra cosa. Los vuelvo a llevar al ejemplo del boliche, porque para mí por lo menos es gráfico. Si hubieran 50 personas, ¿hay posibilidad de que salga alguna, aunque sea una? Sí. Sí, profe. Y supongamos que la velocidad de entrada es siempre constante, porque la evaporación en este sistema tiene una velocidad constante que depende de la temperatura, ¿sí? Entonces,
en el gráfico de la izquierda empieza a generarse la evaporación, ¿sí? Y en la medida que hay, aunque sea unas poquitas moléculas en estado gaseoso, la condensación se empieza a dar. Pero ¿qué pasa? Casi que no la vemos porque la velocidad es tan pequeña, porque hay muy pocas moléculas que pueden chocar entre sí o con las paredes y pasar a la fase líquida. Esto es, cuando hay pocas personas en el boliche, poco probable que salgan personas, que se dé el flujo hacia afuera, pero está esa posibilidad. Entonces el flujo de ingreso de personas, es decir, en este caso la evaporación, se da a una tasa constante de 10 personas por minuto, supónganse, ¿sí? Y entran 10 personas por minuto. Pero el proceso no estaría en equilibrio. Tal cual, en el punto del medio aquí no estamos en equilibrio, es decir, entran 10 personas por minuto y la probabilidad de que salgan personas empieza a aumentar cuanto más personas adentro hay. ¿Se entiende? Entonces, a pesar de que en el primer dibujo, en el de la izquierda, hay poquitas moléculas gaseosas, el proceso de condensación se está dando, pero a una velocidad casi nula.